nos conoció antes de llegar a este mundo. ¿Amén? ¿Usted cree eso, que el Señor le conoció? Dice que predestinó, o sea, nos direccionó a un propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ser humano engendrado de vientre tiene un propósito en Dios. Muchos lo conocen, otros no lo conocen, otros están en búsqueda del propósito, pero todos tenemos un propósito. ¿Por qué? Porque Dios a ninguno nos hizo incompletos. Dice que nos predestinó, pero también nos capacitó y nos dio el favor de ser llamados hijos. Usted dirá, no, pero yo puedo ser hijo. Seguro. Miren los rasgos de Cristo, y para ello yo quiero que hoy nos posicionemos en varios pasajes del libro de Esther. No sin antes tener muy presente a Abraham, tener muy presente a Jacob, tener muy presente a Pablo, porque ellos nos dejan ver asuntos los cuales Dios nos entregó a cada uno de nosotros. Amén. Como para ponerle fundamento a esto que es Cristo, el aposento alto en el antiguo pacto era el tabernáculo y estaba compuesto por lugar santo y lugar santísimo. El aposento alto era el lugar santísimo. ¿Sí? Había una alabanza que ahorita estábamos cantando que dice: ven y construye tu casa. Hay varios puntos en este día y es reconocer ese tabernáculo, pero ya no como el tabernáculo físico, bajo un fundamento natural, sino un tabernáculo santo espiritual. Allí caía la presencia del Señor, pero no en cualquier lugar. Estando en esa habitación denominada como lugar santísimo, la presencia del Señor caía sobre el arca del pacto, que era custodiada por 2 ángeles. Y tomaba esa presencia, esa arca del pacto. Pero ahora estamos viviendo un arca del pacto, un nuevo pacto. Y el arca del pacto es Jesucristo, donde se deposita la presencia del Padre. Entonces, pretender pensar que el arca del pacto todavía sigue tangible como en el antiguo pacto sería un poco errado. Porque ya no es a través de todo lo que hace el hombre, es a través del depósito del hombre. ¿Sí? Es a través de lo que porta el hombre. Por eso dice que separados de él nada podemos hacer. Alejandra entró leyendo Juan capítulo 15, ¿sí prestaron atención? Y hizo hincapié en algo, dice que él es la vid verdadera. Si él dice que él es la vid verdadera es porque hay vides falsas. Por eso establece la vid como verdad. ¿Qué quiere decir? Que hay vid que tienen apariencias de verdad, pero es una verdad a medias. Y una verdad a medias es una falsedad. Sí, es una falsedad. Entonces el Señor se menciona a sí mismo como: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Pero antes de decir eso dice: y mi Padre es el labrador. Ahí yo creo que lo tienen para que lo vayan leyendo conmigo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ustedes son los pámpanos y el que está en mí, dice: toda rama que no produce fruto será cortada. Pero la rama que más produzca será podada para que lleve mucho más fruto. Entonces estamos analizando que cada proceso es una poda. Cada circunstancia es una poda.
porque Dios no desecha a los suyos. Por eso quise entrar, que fuimos predestinados. Él trazó un camino excelente para nosotros. Pero pasa lo siguiente, que es aquí donde voy a entrar profundo, y es que nosotros somos casa. Diga conmigo, yo soy una casa. Y la casa tiene 3 plantas. No 3 plantas de matas. 3 niveles. Gracias. Esa casa que tiene 3 niveles es morada de Dios y quiere ser morada de Dios. Pero de mí depende donde habito. Entonces está la primera planta, que es el cuerpo. Aquí todos conmigo. A esa primera planta todos tienen acceso. Piensa en el tabernáculo, lugar de los sacrificios. Pero hay una segunda planta, y esa segunda planta es su alma. Dígase usted mismo, es mi alma. La segunda planta es mi alma. Pero hay una tercera planta, que es el Espíritu Santo de Dios en su espíritu, o otros espíritus en su espíritu. Eso lo determinan ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Esa casa, teniendo 3 plantas, posiblemente se mueva en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Para ello traje bastantes pasajes para que analicemos esto, y es que se encuentran varias situaciones. Cuando el Señor Jesús va a la cruz, vence principados, potestades, huestes de maldad, expone públicamente lo que es el reino, todo cambia. El tema es que muchos quieren seguir en el antiguo pacto y no en el nuevo pacto. Caminar en el nuevo pacto posiblemente sea estar en el tercer nivel, porque el Espíritu es el lugar santo. Alejandra lo decía hoy, inició con eso, es reconocer el lugar donde Dios me permite moverme. Pero no con mi cuerpo y no con mi alma, sino con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué no lo dio? El Espíritu Santo de Dios vino para guiarnos a toda verdad. Entonces no es como mi espíritu sienta desde mi alma, sino como el Espíritu obedece desde el Espíritu Santo. Entonces, ordenando esto, miren lo que ocurre. Ese nuevo pacto es el aposento alto, es el Espíritu asentado en el lugar de honor de los hijos. Entonces no es mi espíritu, el espíritu a la verdad quiere, la carne quiere, el alma de pronto quiere, pero quiere hacer lo que le place en su voluntad, no bajo la voluntad del Santo. Y para eso hay varios puntos que usted también va a poder analizar y darse cuenta que es caminar en el aposento alto. Es la parte más alta de nuestra casa espiritual. Es el tercer piso, no es el último. Pensamos que el último es el espíritu, pero no, va para arriba. Debiera ser el primero, pero está en tercer lugar. Como primera opción hay un cuerpo, y el cuerpo siempre desea. Puede desear algo que es bueno, puede desear algo que es malo, puede desear algo que no es tan bueno ni tan malo. Pero ¿cómo usted empieza a reconocer qué desea? Su espíritu, cuando usted sube al aposento alto. Es una tarea suya. No va a suceder porque se congregue. No va a suceder porque ore 24 horas al día. No va a suceder porque se conozca toda la Biblia. Va a suceder porque le dio y le otorgó el honor al Espíritu Santo. O sea que ya no vive usted, vive Cristo en usted. Entonces, ese Espíritu Santo lo guía a toda luz.
El hombre fue constituido así: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo le pertenece a usted. Dígame que usted no hace lo que quiere con su cuerpo. Levante aquí a alguien la mano y diga: yo hago lo contrario. Yo no le hago caso al cuerpo y yo hago todo lo que el espíritu me diga y el cuerpo me obedece. Levante la mano aquí. Dese en cuenta que usted complace el cuerpo. Analice cómo usted complace el cuerpo. Usted complace el cuerpo con comida. Usted complace el cuerpo con vanidades. ¿Sí o no? Usted porta lo que quiere ver en su cuerpo. ¿Sí o no? Entonces usted se viste como usted se siente bien. Aquí yo no voy a entrar. Lo que quiero decirle es que usted tiene dominio de su cuerpo. ¿Sí o no? Usted no puede decir que se levantó y las rodillas ese día se le revelaron y le dijeron que no se arrodillara. Usted no puede decir eso. Usted no puede decir que los ojos lloraron a la obligada. Usted no puede decir eso, porque usted sabe en qué momento permite que sus lágrimas salgan o las retenga. ¿Sí o no? Entonces, no puede decir que su cuerpo se rebela contra usted, porque usted hace con su cuerpo lo que a usted bien le parece, ¿cierto? Permite o no permite, pero eso es un asunto suyo, porque es su cuerpo. Lo mismo pasa con su alma. Usted permite que anidar en su alma. Sentimientos, emociones, usted permite lo que quiere en su alma. Nadie lo obliga a no tenerlo en el alma. Usted también permite sanarse. Usted determina si quiere o no quiere sanarse. Estamos hablando del segundo piso, de la segunda planta de la habitación. No es como que usted le diga a su alma: oye, alma mía, quiero que hoy sientas esto, pero mañana vas a sentir lo otro. No es tanto así. Es como tú permites que los dardos del enemigo entren a tu corazón. Y muchas veces llamamos a lo bueno malo y lo que es malo es bueno, porque pretendemos engañarnos. Pero ¿quién se engaña? O sea, usted se está autosaboteando, si fuese así. Entonces usted también tiene dominio del alma, porque usted hace con su alma como bien le place. Usted puede guardar sentimientos buenos o guardar resentimiento. ¿Qué es un resentimiento? Un sentimiento que se puso a otro sentimiento y a otro sentimiento y a otro sentimiento, y eso es capa tras capa tras capa tras capa. O decide: esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no tengo por qué tenerlo, esto no me lo permito, esto no lo reconozco. Pero hay un tercer nivel que no le pertenece a usted. Entonces usted no puede decir que es su espíritu, porque el espíritu que usted posee, esa tercera planta, no es suya. No es suya, le pertenece a Cristo. Le pertenece a Dios. Entonces, por eso es por eso cuesta tanto tomar de ese espíritu. A menos de que ese espíritu esté siendo gobernado por un espíritu bajo una naturaleza caída. ¿Qué puede pasar? Entonces, lo primero que tiene que cambiar para entrar en el aposento alto en nosotros es el interior de la casa, no el exterior. Por eso, cuando llegamos a una iglesia, somos expertos en hacer cambios naturales. Si usted fumaba, ya no fuma. Si veía pornografía, ya no ve pornografía. Si tenía un mal deseo y un mal hábito como pereza, sueño, estupor, deja de hacer eso. Pero adentro no hay un convencimiento desde el lugar alto. No hay un convencimiento desde el aposento alto. No hay una renuncia. Es muy triste ver ancianos
Llamo a estos ancianos porque no llevan 10 años en la iglesia, pueden llevar 20, 30, 40 y 50 años con maledicencias en su boca. Es triste, pero es una realidad. Y no estamos aquí para juzgar a ningún anciano, solo que ese anciano nunca pudo acceder a la tercera planta de su casa. Porque como no tiene el dominio para poder movernos en esa atmósfera tercera, en ese ámbito tercero, en ese tercer piso, yo necesito a Jesucristo. Porque no depende solo de mí, depende de Cristo operando dentro de mí. Por eso es importante que cambiemos el interior de la casa. Y cambiar el interior de la casa es reconocer. La alabanza decía, ven y construye tu casa con piedras vivas. Pero pueden haber piedras de alma pretendiendo construir una casa. Porque las emociones todo el tiempo le están haciendo esto, mire. Suben, bajan, y lo que te mantiene en el carácter y te determina es el aposento alto. Quien te da identidad es el aposento alto. ¿Por qué? Porque es Cristo quien da la autoridad en la identidad. Entonces ocurre que cuando se cambia esa atmósfera, ese ámbito, nada vuelve a ser igual. Atentamente, Pablo. Pablo tuvo un cambio absoluto. Tanto que murió Saulo de Tarso para nacer Pablo. Y no podían decir en las cartas que veían a Saulo de Tarso, estaban viendo a Pablo. Estaban viendo al que subió al tercer nivel. Estaban viendo al que cambió su casa interior. Porque la distracción del enemigo, la oscuridad, nos lleva a hacer cambios naturales, físicos. Ya no voy a tomar más cerveza, ya no voy a decir más mentiras, pero solucionaste eso en el tercer piso. Y no es solo con oración y ayuno, ya le voy a mostrar qué implica caminar en el aposento, estar en el lugar alto. Cristo es la presencia de nuestro tabernáculo. En el tercer piso mora Cristo. No moras tú, mora Cristo. No es tu imagen, es Cristo. Ya no estás tú en el tercer piso, está Él. Tomando la forma que fue dada para ti. En el tercer piso no están tus ideas, está Cristo. En el tercer piso no están tus sentimientos, está Cristo. Mientras moremos en el segundo y en el primero, van a haber vaivenes. Iremos y volveremos, iremos y volveremos, iremos y volveremos. Pero ¿qué nos determina caminar allí en ese tercer piso? Su presencia. Entonces no cabe como que Cristo con mi presencia, Cristo con mi yo, Cristo con mi cuerpo, Cristo con mi alma. Por eso Pablo tuvo una transformación. Tan fuerte es que hay manuscritos que dicen que a Pablo le cambiaron los rasgos de su rostro. Que él no era el mismo, y por eso muchas veces los que lo conocían antes decían, este es Pablo, y lo tenían que analizar muy bien para encontrar un medio rasgo del Saulo de Tarso. De él no quedaba mayor cosa. Era necesario. Porque Él se deposita en nosotros a través del nuevo pacto. Es a través del nuevo pacto, no desde el antiguo pacto. El antiguo pacto era un espacio
y una habitación para que pudieran depositar el arca del pacto y ahí él pudiera bajar. Pero resulta que él está ya en el tercer piso a través del Espíritu Santo. Muchas veces se ignora al Espíritu Santo. Se ignora en los momentos más neurálgicos de nuestra vida. Se ignora cuando tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces accionamos cosas desde el ámbito natural y no desde el ámbito celestial. Para que hablemos de esto que les estoy anunciando, iniciemos con Esther. Yo quiero que vaya primero conmigo al Nuevo Testamento y vaya y busque a Tito. Está despuesito de Timoteo. Tito, capítulo 3, y vamos a leer el verso 3 y 4. Mire lo que dice la palabra. Sin embargo, este es el nuevo pacto. Tito, capítulo 3, verso 4 y 5. Mire lo que dice. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva, y vida nueva, y vida nueva. Yo le voy a hacer una tarea hoy fácil. Analice su vida, aquí ya, aquí, así rapidito. Desde que tiene uso de razón, póngale 6, 5 años, 7 años si tiene uso de razón. Y dígame qué ha cambiado hasta este día en usted. Que usted sepa que eso porta luz, no más. Si usted tiene acciones que hizo desde esa edad hasta este día, que todavía siguen con usted, pero que no tienen luz, no ha nacido de nuevo. Pero si esas acciones tienen luz, usted ha nacido de nuevo. Porque aquí está escrito, miren lo que dice. Verso 5. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento, una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y segundo, si tu relación con el Espíritu Santo es de partner, hay un nuevo nacimiento. Esos son los rasgos. Hay un nuevo nacimiento. Si estás caminando así, con el Espíritu Santo, hay un nuevo nacimiento. Porque en el momento, y ahí está escrito, quitó los pecados, nos dio una vida nueva, un nuevo nacimiento. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, no de sus fuerzas, no de tanto de lo que usted haga. Es que yo me mandé a cortar el cabello porque yo era mechudo, ya no lo tengo largo, lo tengo corto, porque yo sentí. El Espíritu Santo te direccionó. Porque muchas cosas sentimos desde el alma, pero muchas otras no vienen de Dios. Entonces ocurre que ese lugar santísimo está estableciendo vida. Dice, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a ser herederos de la vida eterna. Son rasgos que debemos portar como hijos de Dios. El Espíritu debe caminar con nosotros, pare de contar. Entonces no estaría haciendo mi voluntad, sino la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Está ahí en Tito, ¿bien? Ahora váyase de nuevo a Esther. Antiguo Testamento, un antiguo pacto, pero le voy a mostrar a Jesucristo en el antiguo pacto. Mire cómo se movió Jesucristo en Esther. ¿Cómo? Pero si es que no había ido todavía a la cruz. Acuérdese que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Lea conmigo
el capítulo 4, verso 13 en adelante. Todos conocemos esta historia, los voy a poner en contexto porque no la voy a leer toda. Esther era una mujer común y corriente, pero con Cristo encima, portadora del reino. Portadora del reino. Lo que hizo Esther fue materializar lo que poseía de la eternidad. Entonces, lo primero que hace Esther, queda huérfana. Imagínense qué sentimientos puede tener una niña que tiene orfandad. Puede sentir ausencia de identidad, desamor. Imagínese usted si no hubiera crecido con su papá o con su mamá. ¿Cómo hubiese sido? Mire, bueno o malo, los papás que usted tiene le dieron algo lindo. Algo lindo. ¿Y qué pasó con eso? Eso le dio identidad a usted. Porque Dios dio un diseño en los padres para que usted tenga identidad. Amén. Pero mire lo que ocurre. Esther queda huérfana, queda sin papá y sin mamá. Mardoqueo era el primo de Esther. No era ningún tío, era el primo de Esther. Y usted lo puede leer ahí en la Biblia. ¿Y qué hace Mardoqueo? La adopta. Y la forma bajo el fundamento del tercer piso, para que ella no tuviera orfandad. Y usted se va a dar cuenta a lo largo de la historia del libro de Esther, cómo Esther muestra lo que porta. Porque nosotros no vamos a mostrar lo que no portamos. Por los frutos los conoceréis. Lo que tenemos, de eso damos. ¿Bien? Entonces mire lo que pasa con Esther. Esther es una niña común y corriente, pero de hermoso parecer. Tenía gracia. Pero tal gracia que cuando el ejército del rey manda a buscar a las doncellas de cada provincia, de cada vereda, de cada localidad, encuentran a Esther. Y a todos les pareció tan hermosa que de una dijeron, tenemos que llevársela al rey. ¿Por qué? Porque una reina llamada Basti se rebela contra su rey. Entonces el rey le quita el trono a esa reina. Dice, no me conviene que haya una mujer rebelde en mí. No me conviene que no venga cuando le llamo. Tercer piso, ¿quién conmigo? Estoy hablando con la esposa. Estoy hablando con su amada. Va al tercer piso, no se queda en el primero, no se queda en el segundo, mora en el tercero, y lo vemos en Esther. Entonces esa mujer no era digna del rey, y el rey dice, esta mujer no me sirve, voy a traer otra. Y dice que cuando él ve a Esther, él se enamora al verla. Cae tanto en gracia que la vio hermosa y la meten en el séquito de las que iban a preparar para él. Pero ella no solamente cae en gracia con el rey, sino con los siervos del rey que tenían bajo el dominio las mujeres. Porque Esther tiene unos rasgos aquí. Uno, obediencia. Nunca se rebelaba ante las directrices que le daban. Dos, honra. Honra. Yo entendí esta semana que la obediencia no es ningún acto que podamos hacer nosotros. La obediencia es una llave revelada. La obediencia es una llave revelada. Entonces, no todo el mundo puede ser obediente porque le va a costar llegar a esa revelación y tomar de esa llave. Porque es una llave que acciona el tercer piso. Porque Cristo fue 100 y es 100% obediente al papá. Él no hace nada que el padre no le diga que haga. Entonces vemos una Esther muy fiel. Y leamos la palabra. Vaya conmigo. Esther capítulo 4, verso 13.
La llevan al palacio, la tienen allá embellecida, pero se levanta un enemigo llamado Amán para destruir el pueblo judío, para traer condenación a través de un edicto, un decreto de muerte. Y Mardoqueo, que era su papá putativo, se rasga las vestiduras, trabajaba para el rey, pero decide vestirse de cilicio. Miren, ¿sabe qué muestra Esther? Los rasgos de un papá fiel al tercer piso. Los rasgos de un papá fiel al tercer piso. Porque esta mujer mostraba lo que el papá le había enseñado, que en ese entonces era Mardoqueo. Y él se rasga los vestidos y llora y gime, dice la escritura que él gime. Entonces a Esther le llega la noticia de Mardoqueo. Y Mardoqueo gemía en las puertas del palacio. Entonces Esther manda a un siervo y le dice: ve y habla con Mardoqueo y dile que qué está pasando con él, llévale estas ropas. Le manda ropas dignas de él. A lo que Mardoqueo se resiste y dice: no, yo no me voy a poner esas ropas. Ve y dile a Esther lo siguiente, y aquí entramos. Leamos desde el 10. Desde el 8, perdón, desde el 7, perdóneme. Mardoqueo le puso al tanto de todo lo que había pasado, hasta le dijo el monto exacto del dinero que Amán había prometido depositar en la tesorería del reino para la destrucción de los judíos. Mardoqueo le entregó a Atac una copia del decreto emitido por Susa, que ordenaba la muerte de todos los judíos. Le pidió a Atac que se lo mostrara a Esther y le explicara la situación. También le pidió a Atac que la exhortara a presentarse ante el rey para suplicarle compasión e interceder a favor de su pueblo. Así que Atac volvió a Esther con el mensaje de Mardoqueo. Está conmigo, verso 10. Entonces Esther le ordenó a Atac que volviera a ver a Mardoqueo y le diera el siguiente mensaje. Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presente ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro. Y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así que Atac le dio el mensaje de Esther a Mardoqueo. Y acá viene Mardoqueo a exhortar a su hija. Verso 13. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio estarás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Están aquí conmigo? Mardoqueo hubiera podido decirle: sí, hijita, tienes razón. Pero Mardoqueo no le estaba hablando desde el primero ni segundo piso, le estaba hablando desde el tercer piso. Le estaba haciendo memoria de lo que era, de lo que tenía, de lo que poseía. Pregunta: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Así que Mardoqueo se puso en marcha e hizo todo tal como Esther le había ordenado. Vemos una mujer
que se determinó. Y demanda que estén todos juntos. No era un asunto de ella, era un asunto de todos. Porque cuando tú entras al tercer piso, te das cuenta que operas como cuerpo, no como miembro. ¿Quién conmigo? Cuando tú vas al tercer nivel, te das cuenta que no caminas solo, que necesitas a tu alrededor a alguien que te guíe a una verdad y te sustente en el proceso de estar en el lugar tercero, en el lugar de adoración. Porque es tu corazón quien adora, no son tus palabras. Y estando ella allí, demanda eso. Vamos a entrar en un ayuno todos juntos, porque yo estoy aquí en el palacio, pero el Señor va a ver el cuerpo que está conmigo. ¿Quién aquí conmigo? Por eso nada se salió de Mardoqueo. Mardoqueo hizo tal como su hija Esther le indicó. No le quitó, ni le puso, ni le añadió. Al tercer día, capítulo 5 de Esther. Al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales. Cambió de ropas. Ya no tenía la misma ropa. Cambió las ropas. Cuando tú vas al tercer piso, tú cambias la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de actuar. No te quedas con lo de 2 años atrás, lo de 1 año atrás, lo de 3 años atrás, lo de 4 años atrás. Hay un cambio de ámbito, hay un cambio de atmósfera. Atentamente, Pablo establece otra cosa. Ya no es un tema de ella. La fácil, ¿cuál hubiese sido? No, de malas, Mardoqueo, yo ya estoy aquí, soy reina. Al rey le agradé. Me voy a quedar con el rey. Ustedes miren a ver cómo se defienden. Esther tenía un corazón dado a los demás. Cuando el Hijo de Dios no tiene un corazón dado a los demás, no es hijo. Porque Cristo vino a darse por todos nosotros. Si yo no sacrifico por los demás, no estoy haciendo nada. Me estoy volviendo el yo. Todo en pos de mí, en fundamento mío, porque es mi proyecto, es mi casa y yo hago con mi cuerpo lo que a mí me place. Es el Señor quien tiene el honor de todo el cuerpo. Es el tercer piso. Y Esther reconoció y su corazón se dispuso. Nunca dice que Esther se le reveló a Mardoqueo. Bueno, listo, así son las cosas. Listo, tú ya me dijiste esto. ¿Sabe qué pasó con el mensaje último que Dios le hizo a Esther? Le recordó lo que era. Le dijo, Dios sabe por qué te trajo a este tiempo. Dios sabe por qué te tiene aquí. Dios sabe qué quiere hacer contigo. Y hasta dónde y hasta cuándo lo va a hacer. Porque Él no es un Dios de tiempos. Él es un Dios atemporal. Que cuando tú entiendas el lugar santo, que vengas aquí o no estés aquí, nadie te saca de ese lugar. Amén. ¿Qué es lo más lindo? Que estando en ese lugar no vas a hacer la voluntad de tus hermanos, vas a hacer la voluntad de Dios. Amén. Es la voluntad del Padre lo que el Señor direcciona, ¿no? Su voluntad. Todos tenemos una voluntad que si no está conectada al cielo se vuelve una voluntad permisiva. Porque ¿quiere saber usted por qué camina hoy en una voluntad permisiva? Porque el Señor le permitió venir hoy. Es una voluntad que el Señor permite, pero la perfecta se deposita en el tercer lugar. La perfecta está en el tercer piso. Entonces Esther va, entra en ese ayuno, tiene un encuentro con el Padre. Y Esther empieza a manifestar lo sobrenatural aquí en la tierra. Pero no solamente es lo sobrenatural, es lo celestial. Mire lo que ocurre con Esther capítulo 5. Al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales y entró en el patio interior del palacio. Quedaba justo enfrente a la sala del rey.
El rey estaba sentado en su trono real. Visualice esa imagen en una dimensión eterna. Esther nunca entró físicamente al patio del rey natural, que era Asuero. Esther entró al patio celestial del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella estaba manifestando en lo natural lo que estaba viviendo en lo celestial. Mire lo que le dice. El rey estaba sentado en su trono real mirando hacia la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ella logró el favor del rey y él extendió el cetro de oro. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Entonces el rey le preguntó: ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré aún así fuera la mitad del reino. Esther contestó: si al rey le agrada. Mire la honra de Esther. Si al rey le agrada, venga el rey con Amán hoy al banquete que prepararé para el rey. El rey se dirigió a sus asistentes y dijo: díganle a Amán que venga deprisa a un banquete, como lo ha solicitado Esther. Así que el rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther. ¿Sabe qué se cumplió ahí? A Esther se le reveló el Salmo 23, verso 5. Léanlo conmigo, vamos al Salmo. Vamos a ese Salmo. Mire lo que se le reveló a Esther mientras fue al lugar santo. Salmo capítulo 23. Esto es muy poderoso. Se le revela este pasaje. Porque cuando uno va a pelear batallas, uno no debe pelear batallas en sus fuerzas. Nosotros nos volvemos muy naturales y actuamos muy natural. Por eso el Señor dice: porque su pelea no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Pero Esther lo sabía. Esther decide algo muy importante. Y es no oír más voces extrañas, sino elevarse. Y al estar en el tercer piso, se habla de una mujer, hasta este día, que bajó diseños del cielo constantemente en todo su reinado. Estando en el aposento alto, el diseño que a ella se le revela es este. Salmo 23, verso 5 en adelante. Y prepararás un banquete en presencia de mis enemigos. Me honrarás ungiendo mi cabeza con aceite y mi copa se desbordará de bendiciones. Pero mucho antes, verso 1, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, en verdes prados me deja descansar. Lo segundo que se le revela a Esther es el reposo, el descanso, que no era una habitación, era una persona. ¿Se le reveló Cristo o no se le reveló Cristo? Porque en esos 3 días lo que ella hizo fue ir a estar con Él y descansar de la situación, de lo que estaba haciendo ruido abajo. Ella fue y descansó de lo que estaba turbando su corazón abajo. Entonces se le revela el Salmo 23 bajo los enemigos, pero se le revela Cristo bajo el reposo. Una morada. Se le mostró una morada. Y el Señor le dice: listo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo.
y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo ves el cielo, amada? Estoy viendo esto, mis enemigos así, listo. Esta es la palabra. Aquí en el Salmo 23 dice que así se vencen los enemigos. Véncelos así, entra en el reposo del Señor Jesús y encuentra el favor del Rey Asuero. En otras versiones dice que ejerces. ¿Esther será que hizo la voluntad de ella? No, para nada. Dice la Escritura que 6 meses atrás la habían ungido con aceite de mirra y después con perfumes y aromáticas. Fueron 6 meses con aceite solo de mirra y los otros 6 meses con aceite, con perfumes y aromáticas. Pero ¿sabe qué representa el aceite de mirra? Humillación, humildad, rendición, postura para oír la voz de Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. ¿Qué hace la diferencia de esta mujer a otras? La fe. Porque tú no haces nada de lo que tú no estés convencido. Y si tú haces algo hoy de lo cual no te convences mañana, entonces tu fe no está posicionada en lugares celestiales. Está posicionada en lugares de destrucción. Porque lo mismo le pasó a Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Se sentó en un lugar de honor y de allí bajó a su hijo. ¿Recuerdan cuando Jesús se le presenta en la carpa, en la puerta de la tienda? Y le da la promesa de que viene su hijo, pero mucho antes, muchos años atrás, le había dicho, ¿puedes leer las estrellas? Así será tu descendencia. Entonces Esther está reflejando con su fe lo que sus ojos alcanzaban a ver en el tercer piso. Ella creyó ese salmo y dijo, yo voy a bajar y eso se tiene que cumplir. Porque yo le pregunto, ¿quién entonces le entregó el diseño de preparar banquete para el rey? ¿A quién iban a llevar a la horca después de ese banquete? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Cómo se le reveló ese pasaje? Cuéntenme ustedes. ¿Cómo se le revela ese pasaje a Esther? Acuérdense que el papá de Esther era Mardoqueo. El reposo, que es Cristo, se le revela. Porque hay varios asuntos que la revelación se debe ejecutar. Si la revelación no se ejecuta, estamos siendo siervos inútiles y perezosos. ¿Quién recuerda la parábola de los talentos? ¿Recuerdan que a un siervo le entregaron 5 talentos, al otro 3 y al otro 1? Y recuerdan también que cuando le entregan a cada uno, el de 5 los multiplica, el de 3 lo multiplica, pero el que tenía 1 lo entierra. Yo les cuento que el que tenía un talento estaba obligado a multiplicar 7 veces más que lo que tenían los otros. ¿Sí saben por qué? Porque la bolsa que tenía de monedas, que era solo una bolsa, los otros tenían 3, los otros tenían 5. Esa bolsa de monedas la tenía uno con revelación, a diferencia del que tenía 5 y a diferencia del que tenía 3. ¿Por qué? Porque el que tenía 5 monedas
no sabía quién era su Señor. El que tenía 3 monedas no sabía quién era su Señor, pero el que tenía una moneda sabía quién era ese Señor. Yo sabía que tú eras un hombre temible, que sembrabas donde no cosechabas y recogías donde no cosechabas o sembrabas. Entonces tenía la revelación. Pero ¿qué hizo con la revelación esto? Porque fue y enterró lo que le habían dado. Entonces, si él sabía, él hubiera regado la semilla. Como yo sé quién eres tú, Señor, te multiplicas por 1000. Como yo sé quién eres tú, te multiplicas por 1000. Al llegar, él debía tener más siembra. Con uno. Con uno. Porque si tú tienes revelación, pero no haces nada con ella y la entierras, estás siendo un siervo inútil y perezoso, dice la palabra. No me lo estoy inventando yo, léalo, está en Mateo. ¿Cierto, Alejandra, que está en Mateo? Yo no estoy hablando nada de lo que Alejandra no haya escuchado. ¿Cierto, Alejandra? Esther tomó un talento y dijo, bueno, ¿qué me enseñó Mardoqueo? Listo, me voy para el lugar tercero. 3 días de ayuno, voy para el tercer piso. De allí bajo con vida. De allí bajo con vida porque soy una piedra viva. Hoy, ahora en el nombre de Jesús, porque estoy viendo algo bien fuerte. En el nombre de Jesús yo quito todo manto de desilusión. Ahora. Se va todo manto de desilusión. ¿Y de a dónde viene esa desilusión? Muchas veces de las decisiones que ustedes mismos han tomado. Y empiezo por allá a quitar ese manto de desilusión. Empiezo a quitar ese manto de desilusión en el nombre de Jesús. Manto de desilusión que no tienen por qué portar los hijos de Dios. Las cosas viejas pasaron, el Señor las quiere hacer hoy todas nuevas. ¿Quién con Él? ¿Quién con Él? Tercer piso, vamos todos para el Señor. Todos con Él. Entonces, lo que hiciste atrás o dejaste de hacer, déjalo atrás. Toma la revelación y anda. Ya no más culpas por lo que no se hizo. Hay que mirar lo que tienes ahora. Toma de lo que tienes ahora y avanza. Avanza. Es tu vida con el Padre. Si esos 3 que tenían el talento se hubieran reunido y hubieran dicho, te conseguimos tanto. Y el esfuerzo hubiese sido de los 3. ¿Sí o no? Pero el Señor nos pesa a cada uno por lo que portamos de revelación. No depende de muchos. Depende de un cuerpo. Y todos bien conceptuaditos entre el cuerpo, bien metiditos, hacemos la voluntad del Padre. Esther, en el aposento alto entró en el lugar de honor y se le presentó ante él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego que eso pasó, ella bajó y materializó lo que había visto en el tercer piso. Los cielos se le vieron reflejados a Esther. Porque ocurren muchas cosas. Como primero, debemos anhelar estar donde están los diseños. ¿Quién conmigo? Entonces yo ya no estaría inventándome cuál cosa hago para poder cumplir el propósito que Dios conoce. Sencillamente, Señor, estoy en tu lugar. ¿Qué quieres que haga, mi Señor? Estoy dispuesta a obedecer tu voz. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Qué debo hacer? Porque cuando tú conoces ese lugar y reconoces el lugar,
La puerta que se te van a abrir son los diseños que Dios estableció para ti. Atentamente, Esther. Porque Esther baja todo de arriba. No lo bajó de su carne. ¿Qué hubiese sido fácil? ¿Mover su talento? ¿Cuál era? Su belleza. Ya el Señor me vio linda, entonces yo creo que yo hallo el favor de Él. Y si ella hubiera operado así, en ese momento se le hubiera caído la gracia que portaba por no obedecer a Dios. ¿Será que el rey la hubiera recibido de la misma forma en su patio? Porque no es como a ti te plazca, es como el Señor ya lo habló. Ya hay un diseño para ti. Ahí es que ejecutarlo. Habíamos visto en algún momento a Esther así. Por eso es necesario anhelar estar donde están los diseños. Que es ese tabernáculo, ese lugar secreto. Cristo es la presencia en nuestro tabernáculo. Y Él se deposita a través del nuevo pacto, un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, no una naturaleza caída que todo el tiempo quiere hacer como bien le plazca, llevando el alma y el cuerpo a donde se sientan mejor. Y yo les digo algo, ¿usted será que se sentía bien ayunando 3 días? Vaya usted, deje de comer por 2 horas y la barriga no empieza a sonarle. Usted necesita comida, su cuerpo necesita comida. Por eso, si usted ora desde la forma como le enseñaron convencionalmente, sin estar en el tercer piso, usted puede estar orando desde el alma. Puede estar orando con un cuerpo, pero desde el alma. Porque cuando usted ora desde el tercer piso, hay resultados. ¿Cierto que sí, Alejandra? Yo quiero que Alejandra nos dé testimonio de esta semana, que algo que pasó. Nosotras estuvimos el martes intercediendo aquí, orando. Y el Señor habló algo. Y a las horas eso se cumplió. A los días se manifestó. ¿Qué puedes decirnos, Alejandra? Oramos por el cuerpo. Y oramos siempre por su favor. Pero ocurrió algo ese día. Y es que mientras orábamos, una vigilante se puso en todo la mitad de ese césped que ustedes tienen allá atrás. Vestida de blanco, tenía una camiseta blanca. Y el Espíritu me decía, voy a cambiar los vigilantes de los territorios. Y los vigilantes que voy a poner en estos próximos 4 años tienen luz. O sea que no son ángeles que se corrompieron. Y estoy viendo en el gobierno cómo se empezaron a mover las cosas. Ese día mientras orábamos, el sol de justicia se manifestó. ¿Cierto que sí? No, ella no me deja mentir. Y nos calentó con un abrigo de reposo. Mostrándonos su favor, y cerró con una palabra, con un pasaje, ¿cierto? No lo recuerdo en el momento. ¿Tú lo tienes presente? Estábamos hablando de Juan 15 también, y luego me llevó a la segunda de Juan 5, donde decía que lo que le pidiéramos a Él conforme a su voluntad, que está hablando la pastora Linda, que Él no lo daría, que si oramos y hacemos conforme a su voluntad, que lo protejamos con el pasaje de Juan 15:7, que dice que si permanecéis en mis palabras, pedid lo que quisierais. Si permanecen. Sí, porque dice, separados de mí nada podéis hacer.
Y muchas veces nos soltamos de la vid. Y entonces nos llevó y nos dijo, recuerden que yo cuido el viñedo fértil. Día y noche lo vigilaré para que nadie pueda hacerle daño. Ya estoy terminando, como dijo el pastor. Ella establece un gobierno justo a través de su hazaña y su fe. Porque el gobierno de Amán era un gobierno injusto, porque quería matar a personas buenas. Y cuando yo estaba estudiando esta palabra, el Señor me dijo, yo voy a traer un gobierno de justicia. Amén. Pero necesito que se levanten las Esther. Necesito que se levante mi esposa y se eleve al tercer piso. ¿Quién conmigo? Amén. Necesito que mi esposa vaya, Esther, necesito que Esther vaya y busque mi favor. Me dijo, ese asunto se soluciona en el tercer piso. Porque con la esposa, el padre intima. No es como que la esposa esté separada del esposo. Entonces, el Señor me decía, ¿quieren ver en su nación como iglesia, como casa, como familia, a través de la fe que se ha establecido en ustedes, el cumplimiento de Esther 8? Y yo dije, sí, Señor, yo quiero ver eso. Entonces, hágase conforme el deseo de su corazón. Amén. Mire lo que dice Esther capítulo 8, verso 1. Ese mismo día el rey Jerjes entregó a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Luego llevaron a Mardoqueo ante el rey, porque Esther le había contado al rey el parentesco que había entre ellos. El rey se quitó el anillo con su sello oficial, el cual había recuperado de Amán, y se lo dio a Mardoqueo, y Esther nombró a Mardoqueo como encargado de las propiedades de Amán. Mire lo que viene para nosotros. Yo creo eso. En el momento que yo leo esto, yo dije, bueno, Señor, definitivamente, si no es contigo, no funciona. Si no es contigo, esto no va a funcionar. Por eso hay una alabanza que dice, fuera de ti nada deseo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti nada deseo. Porque todo lo que deseamos fuera del Señor es vanidad de vanidades. Y no está mal que desees. Pero si eso que deseas te saca del ámbito del tercer piso, entonces no estás deseando nada bueno. Porque todo lo que es oscuro terminará en oscuridad. Pero la luz no puede apagarse jamás. La luz permanece por siempre. El reconocer que poseemos el lugar alto, el aposento alto, nos saca de todo diseño natural al entrar en las moradas con Él. Ya no entramos como novia, entramos como esposa. Porque la esposa intima con el esposo. Nunca se trató de la belleza de Esther o de su gracia. Siempre fue el lugar que ella bien conocía. Imagínense donde Mardoqueo no le hubiera enseñado a Esther el lugar santo, el lugar alto, el aposento alto. Ella no hubiera sabido qué hacer en ese momento de dificultad. Ella sabía porque ya venía instruida en eso. Ella conocía muy bien ese lugar.
Porque nosotros no vamos a conseguir nada con nuestro carisma o talento. Y si se consigue algo que perecerá con el tiempo. Atentamente, Daddy Yankee. A él le tocó volver a empezar. ¿Sí? A él le tocó volver a empezar. Todo desde ceros. No desde su alma. Entonces, usted puede tener talentos hermosos y nadie se los va a quitar. Tiene dones que operan en el cuerpo, no como usted solo. Porque hay profetas que se independizaron. Hay evangelistas que se independizaron, pero nunca fue la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo terminarán? Yo pregunto. El fruto mostrará con los años lo que posee. Hay maestros que se independizaron, pero a mí me enseñó uno nomás: a permanecer fiel en el Padre, a ser obediente a su palabra, y su nombre es Jesucristo, y con Él me quedo. A mí me pueden enseñar muchos afuera, pero eso va y viene. A mí me queda grabado en el corazón lo que Él me enseña todos los días de mi vida, y con Él me quedo. Entonces, no podemos seguir operando en un cuerpo y en un alma, ya que solo hay una morada. Y esa morada está por encima de todo lo que creemos y pensamos. Esa morada está por encima de la suma de mis pensamientos y mis deseos. Porque si Pablo hubiese querido hacer su voluntad, él no estaría allá en la cárcel, en la celda, viviendo lo que le tocó vivir. Él hubiera seguido matando cristianos. Él hubiera seguido haciendo como bien le placiera. Él hubiera seguido haciendo como bien le pareciera. Pero se nos olvida que nosotros fuimos creados para Él y volvemos a Él. ¿Qué hacemos con eso? Muchos van y vienen, pero hay uno que permanece firme, su nombre es Jesús. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo hoy, mañana y por los siglos. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Esther hubiera podido quedarse con los talentos que tenía. Ella se desacomodó estando dentro del reino. Ella se desacomodó. Dice la Escritura que Esther puso a ayunar a sus concubinas. ¿Por qué? Porque Esther conocía el poder del cuerpo. De seguro que el Señor le había revelado a Esther que se trabajaba si dos o más se ponían de acuerdo en algo. No se trataba de uno, se trataba de todos. Y ella sabía que lo que iba a venir después iba a dar doble victoria. Porque cuando le entrega la heredad que tenía Amán, dice el Señor que Él pone por estrado a nuestros pies a todos nuestros enemigos. Pero dejemos de pensar que el enemigo suyo es el que tiene ahí al lado. No. Mire, aquí pueden haber enemigos que les están susurrando a sus oídos todo el tiempo cosas, año tras año, y los consienten como si fueran parte de ustedes. Y eso es lo que usted tiene que atacar en el tercer piso. El cuerpo y el alma son tuyos, pero el espíritu le pertenece a Dios. ¿Qué hacemos ahí? La iglesia que entra en el lugar alto, en el aposento, es una iglesia que trastorna. Esther entró, pero murió a ella.
Porque antes de que el siervo de Esther se fuera a llevarle el mensaje a Esther, algo que ocurre ahí es que a Mardoqueo, Esther le dice, dile a él que nadie puede ir delante del rey a menos de que el rey no lo mande a llamar. Dile a Mardoqueo. Y dile que hace 3 meses él no me llama. Y que todo el que esté delante de él puede morir. Y ella no estaba mirando su vida, sus cositas, su cuerpito. Ella estaba clamando por un cuerpo, por su pueblo. Dile que yo voy a hacer esto, pero que Dios me ayude, y manda que todos ayunen conmigo, porque es un asunto de todos, no de uno, de dos. Así es. Porque ese uno, ese dos, esos 3, esos 4 pueden ser ladrillos, no rocas vivas, piedras vivas. Y Dios quiere piedras vivas. Amén. Y yo estoy segura que aquí todos son piedras vivas. Y ella algo que dejó claro fue, todos conmigo, porque todos somos uno. Entonces algo que hizo Esther fue despojarse, murió antes de entrar para que se hiciera la voluntad perfecta. Nuestras batallas no son con carne y sangre. Nuestras batallas son con lugares celestiales, en territorios celestiales. El Señor me mostraba fuerte esta semana que cada pelea que nosotros tenemos no es una pelea natural, es celestial. Y hasta que no entendamos eso, estaremos batallando con el alma y con el cuerpo sin poder entrar a ese lugar, al aposento alto, cuando Dios quiere que nosotros estemos es allá. Él no tiene deseos de que estemos en el cuerpo, en el alma. Él quiere que estemos frente a Él, tomando lo que Él nos entrega y ejecutándolo aquí en la tierra, porque es que Él no hace nada que no sea con la iglesia. Y todo lo que el Señor está haciendo, lo quiere hacer bajo su dominio, no bajo nuestro dominio. Porque nuestro dominio quiere calcular todo, pero del dominio del Señor se encarga el Señor. Póngase sobre sus pies. No les sigo contando qué pasa con Esther. Pero después Esther levanta un edicto, un decreto, y se le devuelve el baldón al enemigo. Porque todo lo que el enemigo le planeó hacerle, Esther resulta levantando un decreto para traer muerte a él y a su descendencia. Porque esa descendencia que venía de Amán era perversa, era cruel, era malévola. Y ahora entiendo por qué el Señor muchas veces cuando iban a liberar territorios, Él no permitía que se trajeran nada de esos lugares. Porque cuando algo está contaminado, está contaminado. Entonces Esther termina levantando un edicto y devolviendo el edicto al enemigo. Y matan a Amán y a todos sus hijos. Pero ¿qué es lo interesante? Que Esther tenía claro el lugar tercero de la casa. Y ese lugar tercero también lo posee usted. Ese lugar tercero también lo tienen ustedes. Porque el Señor dijo, me es necesario que yo vaya para mandarles al Espíritu Santo. Y ya es hora de hacer la voluntad de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Él no quiere sacarnos
Él quiere introducirnos. No es un tema como que... Ya no se trata de lo que sintamos cada uno de nosotros. Porque si de seguro usted se desprende este dedito meñique de su mano, en algún momento ese dedo deja de sentir. Porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y si todo el cuerpo bien constituido avanza con el Señor, todos los miembros del cuerpo producen en el Señor. Pero ese dedito fuera del cuerpo en algún momento se gangrena y muere. De pronto aquí procesan esta partecita y queda el cuerpo sin un dedito, ¿cierto? Pero ese miembro se puede morir. Y si a ese miembro lo adhieren en un lugar que no es el suyo, hay miembros del cuerpo que donan para dar vida a otro cuerpo. Pero muchas veces dicen que esos miembros, el mismo cuerpo los rechaza. El mismo cuerpo los rechaza. Entonces, si usted es miembro y es cuerpo, y Dios lo puso en esta casa, porque usted no llegó acá por casualidad, es hora que le pregunte al Señor por qué está aquí. ¿Y cuál es la tarea que debe ejecutar en este lugar? De seguro el Espíritu Santo le mostrará. Pero mi postura es, ¿te es necesario o te es necesario morar en el tercer piso? Porque si te quedas en el primero, de seguro vas a chupar frío. En el segundo no entra también el sol. En el tercero la piscina ya está caliente. De seguro con ese sol tan maravilloso que he hecho hoy, esa piscina para los bautizos va a estar calientita. Qué bueno que echaron los que se bautizan hoy. Quiero que usted se vea con el Señor ahora. Si quiere cerrar sus ojos, cierre sus ojos. Y se mire a través de sus ojos. Porque usted es hijo y es hija. Y bajo esa dirección que Él le entrega hoy, reconózcale. Y si en algún momento le costó entrar a ese tercer piso, ahí está el Espíritu Santo para que le diga, yo quiero entrar en ese aposento alto. Yo quiero estar en el aposento alto. Necesito estar en el aposento alto. Ya entiendo que no es por lo que yo haga, si lo hago bien o lo hago regular, si lo hago con excelencia. Ya no depende de eso. Depende de cómo esté mi espíritu. Y yo necesito poner mi espíritu a tu dominio y no bajo el dominio de la carne, del alma. Y lo pongo para disposición como tú lo hiciste conmigo en la cruz. Porque tú pusiste tu cuerpo por mí. Y aunque muchas veces yo he oído todo lo que hiciste en la cruz, revélame la obra de la cruz en estos tiempos. Y pon en mí hambre y sed por el tercer lugar. Ese lugar donde yo callo y tú hablas y yo obedezco. Ese lugar que me transforma, que me cambia, que me quita los rasgos de naturaleza caída y me pone rasgos del nuevo pacto, del Hijo del Dios viviente. Ese lugar que me lleva a reconocer lo que tú eres en mí. Donde ya dejo de ser yo para que seas tú operando. Llévame a reconocerme de regreso al Padre.
Saca de mí todo lo que contaminó el cuerpo y el alma. Y llévame de vuelta a esa imagen. Llévame de vuelta a esa presencia. Entonces entenderé que cuando me pare en un lugar, no soy yo el que habla. Eres tú, mi Señor. Eres tú manifestando lo que deseas manifestar a mis hermanos. Remueve todo espíritu egoísta. Remueve todo espíritu que impide que yo pueda ver hermanos, que yo pueda ver familia, que yo pueda ver los otros miembros del cuerpo como míos. Remueve todo lo que contamina al cuerpo de Cristo. Quita de en medio toda cizaña. Como lo decías, que hay que cambiar primero la casa por dentro. Que cada uno seamos mudados a través de tu revelación. Que podamos reconocernos a través del Hijo. Que podamos abrir los ojos al nuevo pacto, a lo que tú estás manifestando, a tus sonidos, a tus frecuencias, a tu ámbito. Entonces así, solo así podríamos caminar y operar bajo tu dominio, bajo tu diseño, bajo tu señorío. Que todo lo que ha contaminado hasta este día sea removido. Si tú luchas con pensamientos que hay dentro de ti, que todo el tiempo te llevan a menguar o te quieren sacar o te quieren desalinear, tú los conoces, ¿por qué no le das un hasta aquí hoy? Renuncia a toda palabra necia, primeramente. Renuncia a toda palabra de desánimo y de desaliento. Renuncia como Esther a ese no que te negaba la voz de Dios. Y como dice la alabanza, ahora dile, sí Señor, sí Señor. Habla con Él y dile, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero empezar de adentro, no es tanto lo que haga afuera, es lo que hay dentro. Es lo que hay dentro, lo que tú estableciste dentro. Y en medio tú le vas diciendo, tú le vas manifestando lo que hay allí en tu corazón y en tus pensamientos. Vas a tomar la cena del Señor con certeza de que Él es el cuerpo y la sangre. Y a como Él va entrando, va transformando y mudando todo lo que no es tuyo. Abran las habitaciones de su recámara y saquen toda oscuridad que lo único que les ha causado es dolor, tristeza, frustración. Remuevan todo lo que ha traído oscuridad. De pronto fue un sentimiento, de pronto fue un pensamiento, de pronto fue una actitud. Remuévanla, sáquenla de ustedes, déjenla salir. No se nieguen la posibilidad de que Él entre y opere, de que Él entre y edifique, de que Él entre y te lleve a esa dimensión santa. Y mientras tomas de la cena, imagina todo lo que el Señor sacrificó para ti, en ti y por ti, por amor a Él mismo. ¿Cuántas cosas se sacrificaron? Quiero que lo pienses y tomes de eso. Estando allí, Gladys, ayúdame con la cena, por favor. Y Isabela, tú, por favor. Gracias. Y como usted va tomando de la cena, usted va siendo transformado, transformada. Porque es lo que hay dentro.
y va a entrar lo que usted sumerja. ¿Qué va a sumergir? El cuerpo, el alma, sumérjala allí. Imagínese un tanque con mucha agua y usted está sumergiendo ahí su alma, está sumergiendo su cuerpo. Vamos, imagínelo. Imagine que usted está allí, está metiéndolo, lo está ahogando porque no son ellos los que traen la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo a través de tu espíritu. Sumerjan episodios. Yo quiero que sumerjan episodios de traumas ahora. Todo episodio que vino en algún momento en su niñez, en su prejuventud, en su juventud y le causó un trauma. Yo quiero que así como lo estoy mencionando, usted se imagine metiéndolo allá en ese tanque, sumergiéndolo en ese tanque, llevándolo a lo más profundo. El encuentro de Saulo con Jesucristo, camino a Damasco, lo hizo sumergirse en un lugar donde nunca más salió Saulo, pero sí salió Cristo en Pablo. Sumerja todo lo que le ha traído condenación. Sumerja religión. Sumerja un sentimiento que hasta este día le ha rondado, que usted sabe que no ha podido solucionar. Vamos, sumérjalo. Sumerja los sentimientos que estén encontrados, que vinieron de sus padres, de sus abuelos, de sus hermanos. Sumerja ese sentimiento, que cada vez que viene a su mente le quita la sonrisa. Porque al sumergirlo, yo le anuncio, de ahí no vuelve a salir. De ahí no vuelve a salir. Sumerja todas las emociones que lo sacaron de Cristo, que la sacaron de Cristo. Sumerja esas emociones y empiece a decirle al Señor, construye tu casa con piedras vivas. Declara en esta hora que Él viene a construir su casa con piedras vivas. Él construye el aposento alto en usted. Él viene a traer morada santa en usted. Es el Espíritu Santo que está ahí con usted, alimentándole, sustentándole, cuidándole, avivando el fuego que por muchos años atrás se apagó. No depende de los hombres, es tu vida con Él. Es tu vida con el Padre, es tu vida con el Hijo, es tu vida con el Espíritu Santo. Esther sabía que si no hacía lo correcto, le iba a ser contado por pecado. Ella reconoció y adore al Señor, y mientras va comiendo del pan, va reconociendo su pureza. Vamos, coma de su pan. Tome de su vino que transforma todo. Crucificados con Cristo,